soy Breiner Ramírez. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre la independencia del Perú. La independencia del Perú es un proceso histórico-social que corresponde a un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos que propició la independencia política y surgimiento de la República Peruana como un estado independiente de la monarquía española. El resultado de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de diversas fuerzas liberadoras y la acción de los patriotas. Al respecto, hemos hablado con el doctor Filomeno Zubieta Núñez, quien nos va a explicar brevemente sobre este importante acontecimiento. Estimado doctor Filomeno Zubieta, muy buenas tardes. Es un honor conversar con una personalidad como usted. Agradezco mucho su tiempo, doctor Filomeno. Por favor, pido que me explique sobre los acontecimientos decisivos de la independencia del Perú y los hechos que ocurrieron simultáneamente en el mundo. Como es sabido, el proceso de la independencia en su parte final, acá en el Perú, empezó, digamos, en 1819 con la llegada de la expedición de Lord Cochrane, continuó con la presencia de José de San Martín y con Simón Bolívar concluyó definitivamente el 9 de diciembre de 1824. La presencia de San Martín es significativa porque él se establece en Huaura y desde Huaura, bueno, da el reglamento provisorio del 12 de febrero de 1821, que va a significar, entre otras cosas, el establecimiento de los departamentos y las provincias en la parte independiente del Perú. Esto va a significar que a partir de la llegada de San Martín a Huaura, el Perú virreinal, digamos, va a ser dividido en dos partes. Toda la parte norte de Huaura hacia Tumbes, Ecuador, bueno, va a ser el Perú ya independiente. En cambio, de Huaura hacia el sur, ¿no? Va a seguir todavía en manos del virreinato. Un 5 de abril de 1819, por primera vez se da un proceso de proclamación de la independencia en el pueblo de Supe. Un 27 de noviembre de 1820 se da una especie también de proclamación de la independencia desde el balcón de Huaura. Y el 28 de julio de 1821, como es conocido por todos, se da la proclamación en sí de la independencia del Perú. Aquí yo creo que hay que hacer un distingo entre declaración de la independencia, proclamación de la independencia y jura de la independencia. El 15 de julio de 1821 se da la declaración de la independencia, ¿no? Donde se suscribe un documento y firman alrededor de 5.000 criollos. El 28 de julio se da el acto simbólico de la proclamación de la independencia. Desde la Plaza Mayor de Lima se continúa con otras 3 plazas más. Y posteriormente se da lo que se llama la jura de la independencia, ¿no? En las iglesias, en los pueblos, ¿no? Los pobladores progresivamente van jurando, ¿no? Declararse independientes. Durante el proceso de la presencia de San Martín, lo que vamos a tener es las intentonas por establecer una monarquía constitucional en el Perú. Es decir, liberarnos de España e instaurar una especie de monarquía, tener un rey acá en el Perú. Bernardo de Monteagudo, que era el ideólogo de San Martín, es el que va a proponer eso. Esa idea no prospera precisamente porque muchos peruanos, sobre todo encabezados por José Faustino Sánchez Carrión, no proponen la idea de la república. Pero, sin embargo, la presencia de San Martín va a ser sumamente importante por muchos aspectos, sobre todo en el aspecto cultural, en el aspecto educativo. Con él se crea, por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú. Con él, un 6 de agosto de 1822,
22 se crea la primera escuela normal de preceptores del Perú, que con el tiempo, bueno, ha devenido en ser la Cantuta. Y precisamente por eso el 6 de julio se celebra el Día del Maestro. La independencia se sella, como hemos dicho, el 9 de diciembre de 1824, con la victoria en Ayacucho, y progresivamente se va instaurando, se va fortaleciendo, ¿no?, la República. El nacimiento de la República del Perú fue la instalación del primer Congreso Constituyente que se dio el 20 de septiembre de 1822. En esta oportunidad voy a conversar con el doctor José Antonio Salazar Mejía. Él es un reconocido historiador ancashino. Muchas gracias, doctor, por atenderme. ¿Puede usted ilustrarme brevemente sobre la independencia del Perú? Ya, muy bien. El tema es un poco complejo porque vamos a cumplir 200 años de la independencia y hasta ahorita todavía no se ponen de acuerdo los estudiosos, los investigadores, de cómo fue este hecho, ¿no? Hay un grupo de historiadores que dicen la independencia nos la regalaron, así entre comillas, San Martín y Simón Bolívar. Que acá no hicimos ningún esfuerzo, que eso fue una cosa que nos trajeron la corriente libertadora del sur con San Martín, la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar. El primero en 1821, el segundo en 1824. Ese es un grupo de historiadores que plantean así. Hay otro grupo de historiadores que dicen, no, acá más bien estuvo el germen de la independencia de América, con Túpac Amaru, que pasó 40 años antes de 1821. Más bien dice, ¿no? Si Túpac Amaru hubiera triunfado, hubiera sido una independencia de verdad, porque ahí sí los indios o los campesinos, ahí en ese tiempo se llamaban indios, ¿no?, hubieran sido los dueños del Perú. Pero derrotan a Túpac Amaru y los indios son aplastados por los criollos que le tenían miedo. Entonces, ya la independencia ha sido una gesta de criollos. Ellos son los que apoyan a San Martín primero, apoyan a Bolívar después, y por eso tenemos una república que no está bien planteada, no se ha iniciado bien nuestra independencia. Por ello, el 28 de julio se conmemora la independencia del Perú. En Lima, por parte de don José de San Martín, el acta se firmó el 15 de julio de 1821. El 29 de julio es la gran parada militar en honor a las Fuerzas Armadas de la República y la Policía Nacional del Perú. Pero, ¿cómo relacionamos los acontecimientos de la independencia con nuestra actualidad? Escuchemos a nuestros dos entrevistados. El que debió ser el primer presidente del Perú debió ser Toribio de Luzuriaga, porque él sabía cómo gobernar, él había sido ya autoridad en Argentina. Pero no, a él lo votaron y acá teníamos simplemente a militares. Los que fueron capitanes y coroneles en la batalla de Ayacucho se querían con todo el derecho a ser presidentes y querían gobernar el Perú como gobernaban su cuartel. No estaban preparados. Por eso es que es el problema grave esto, ¿no?, de cómo hemos sido como república. Pero el hecho fundamental para la independencia, eso sí es innegable, han sido pues las batallas de Junín y Ayacucho, en las que se le derrota a los españoles y tienen que ellos que retirarse, ¿no? Hablando de Junín y Ayacucho, es un tema importante que se sepa que aquí en nuestro departamento, en el Callejón de Huaylas, se formaron los ejércitos que derrotaron a los españoles en Junín y Ayacucho. Acá estuvo medio año antes José de Sucre, luego vino, porque estaba enfermo en Pativilca, Simón Bolívar, y de acá salieron las tropas. Ellos vinieron, Bolívar trajo tropas colombianas y venezolanas, pero estaban incompletas. ¿Cómo completaron los batallones? Con gente del Callejón de Huaylas, con gente de Conchucos y uno que otro que vino de Trujillo y de Lima. Pero la mayoría de los que lucharon en Junín y Ayacucho han sido nuestros antepasados, ancashinos, que en ese tiempo se llamaban departamento de Huaylas, eran los huaylinos. Para decir, ¿no?, que el personaje grande de la independencia a nivel nacional
a nivel regional es Toribio de Luzuriaga, que luchó no solamente por la independencia del Perú, sino de 5 otras repúblicas. Luchó por la independencia de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Ecuador y de Perú. Y hay que revalorar su trabajo, su actuación. Un gran héroe en la independencia, Toribio de Luzuriaga. ¿Hay alguna relación entre la proclamación de la independencia y nuestra actualidad? Claro, por supuesto. Cuando hablamos nosotros del bicentenario, no solamente hablamos de lo que ocurrió hace 200 años, vale decir, del proceso de la independencia, sí, sino también tenemos que referirnos qué es lo que hemos hecho en estos últimos 200 años. Tenemos indudablemente una deuda con los que lucharon por nuestra independencia, ¿no? En la mesa de discusiones está si realmente conseguimos la independencia o todavía, bueno, seguimos siendo dependientes, por lo menos políticamente, económicamente, ideológicamente, ¿no? Entonces, por ese detalle hay una íntima ligación entre la independencia política que se consiguió hace 200 años y lo que se ha hecho a lo largo de estos 200 años. Bueno, y eso fue todo por hoy. ¡Felices fiestas patrias!